continuación, de Colombia, el doctor Juan Carlos Chávez Alonso. Él es médico especialista en terapia familiar sistémica. Por favor, un fuerte aplauso para el doctor Juan Carlos Chávez. Su conferencia es Dolor y Emociones. Bienvenido, doctor. Un millón de gracias, doctor Pedro Sánchez, presidente de CISDED, a toda la junta directiva, a la doctora Marcela, nuestra gerente. Un abrazo fraternal a toda la mesa directiva y comencemos. Gracias. ¿Cómo duele hablar de dolor? Pero bueno, metámonos en este embrollo. Mi tema es dolor y emociones. Bien, en el año 2020 la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, se llama la IASP, propuso una nueva definición en que nos pone de manifiesto la evidencia de la parte emocional, porque el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a un daño tisular o real o potencial. Bien, y desde muchos años antes la humanidad siempre se ha preocupado porque el dolor ha convivido siempre. El ser humano ha tenido que sufrir dolor en sus consecuencias, miserias y desesperaciones. Por ello, entender el origen del dolor y buscar la forma de aliviarlo ha sido una tarea que ha acompañado a los seres humanos a lo largo de nuestra historia. Quien sabe del dolor, todo lo sabe, nos diría Dante Alighieri. El dolor, cuando no se convierte en un verdugo, es un gran maestro. Concepción Arenal. Cuando el dolor es insoportable, nos destruye. Cuando no nos destruye, es que es soportable. Marco Aurelio. Y el dolor que no se convierte o que no se desahoga en lágrimas puede hacer que sean otros los órganos que lloran. Francis Reisner. Para recordarnos, pues, el origen de las emociones está en el mesencéfalo, especialmente en la amígdala cerebral y el cíngulo anterior. Bien, pero vamos a hablar cómo se genera el dolor. Yo lo llamé la secuencia hace mucho tiempo y lo que presenté es que, como nos diría el doctor Fortur, todo comienza con algún evento que nos lleva a un pensamiento. Ese pensamiento nos va a generar el desarrollo de una emoción, que es las que vamos a ver ahora, y si esas emociones no se liberan, se van a producir las enfermedades. Veamos. La primera emoción que estudiamos se llama el miedo, porque todos hemos sentido miedo. Pues sentimos miedo normalmente ante un peligro. O sea, si empieza a temblar ahora, todos salimos corriendo para ponernos a salvo, nos encontramos afuera y nos vamos a preguntar cómo bajamos o cómo llegamos hasta aquí. Estábamos en modo miedo. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que nos inventamos miedos donde no hay. Entonces vienen muchos pacientes a mi consultorio y dicen, uy, doctor, es que me da pánico subirme a un avión. Y yo digo, ¿por qué? Porque se cae. Entonces le pregunto, ¿y cuántos aviones se cayeron ayer? No, pues ninguno. La segunda emoción que trabajamos se llama la tristeza. Normalmente sentimos tristezas cuando tenemos una pérdida. Las pérdidas pueden ser pérdidas de seres queridos, pérdidas de objetos, pérdidas de salud, etc. La siguiente emoción es la culpa, de la que nos hablaba también el doctor Eduardo. Sentimos culpa cuando nosotros sin querer o queriendo hacemos daño a alguien. Y yo les cuento a mis pacientes la siguiente anécdota. Si yo me pongo a jugar fútbol con mi nieto y no sé por qué uno patea el balón y la ley dice que yo quiero patear para allá, el balón se va para allá y rompe el cristal de la sala de mi vecino. Obviamente tengo que pedirle perdón, pero la segunda cosa que tengo que hacer se llama reparar. Tengo que reparar el vidrio. Me rompí. ¿Sí o no? Ya. La tercera, la ira. Perdón, la cuarta, ira. Y la ira es al revés. Es cuando a mí me hacen daño. ¿Y qué tengo que hacer? Perdonar. Perdonar. Perdonar a esa persona que me hizo. Me dio ira. Entonces, perdonar no es fácil. Entonces hay que hacer un proceso para que la persona pueda llegar a perdonar y liberarse de esas emociones que están causando esas enfermedades. Y otra de las emociones es asco. Siento asco o repulsión hacia un olor o a un sabor, y eso se llama protección. Y sentimos esta maravilla que se llama la alegría.
Si yo no resuelvo eso ahí, pues van a aparecer enfermedades. Y esto es muy interesante, factores que condicionan la cronicidad del dolor. Entonces tenemos factores neurofisiológicos, fenómenos de sensibilización neuronal en la médula espinal, con la interacción de neuromediadores, como son la sustancia P, los agonistas de la metil de aspartato, el óxido nítrico, el factor de necrosis tumoral y toda esa cascada de la inflamación que todos conocemos. Tenemos factores psicológicos como es la ansiedad, la depresión, la irritabilidad y obviamente las emociones. De características personales son los pensamientos, las creencias que yo tengo son pensamientos que yo me repito todo el tiempo y me las llego a creer. Uy, yo no soy bueno para hablar en público, me cuestan las matemáticas, son creencias. Habilidades personales, actitudes ante la vida, estilos de afrontamiento, la historia académica. Tenemos también otros factores que son del ambiente social y cultural, el entorno familiar, el entorno laboral, las pérdidas o ganancias asociadas al dolor crónico. Y para tener un poquito de historia en lo que yo trabajo, que se llama la hipnosis clínica terapéutica, pues vamos a recordar que desde 1700, el famoso doctor Franz Antoine Mesmer, médico austriaco que escribió su tesis doctoral sobre el magnetismo animal, porque él creía que todos los seres humanos tenemos un influjo de la luna que hace que nos movamos a través de un magnetismo. Y para el alivio del dolor, él comenzó a hacer estas técnicas de hipnosis con sus pacientes, logrando algunos resultados positivos, otros no tan buenos, pero solo fue hasta 1821 con el doctor Jules Germain que realizó la amputación de un seno, utilizando esas técnicas hipnóticas que posteriormente se llamaron mesmerismo, en honor del doctor Mesmer, en una demostración ante la Academia Francesa de Medicina en 1829. Otro ejemplo, la historia de la hipnosis es muy larga, pero solo les traje dos ejemplos. Es el doctor cirujano escocés James Dale, quien se hizo famoso por el uso de la hipnosis como anestesia quirúrgica, y este médico reportó cientos de cirugías sin dolor ejecutadas con mesmerismo entre el año 1840 y 1850. En el prefacio de su libro Mesmerismo en la India de 1847, Slade escribía: las operaciones quirúrgicas sin dolor y otras ventajas médicas fueron el nacimiento glorioso natural que el mesmerismo suministraba a sus pacientes en Bengala. Hoy en día todavía se siguen haciendo cirugías con hipnosis, como en España el doctor Ángel Escudero. Bien, y ya tenemos también muchísimos artículos publicados a nivel mundial. Por ejemplo, este es de la revista Lancet, que nos dice que la analgesia no farmacológica adyuvante para procedimientos médicos invasivos, un ensayo aleatorizado. Todos los pacientes recibieron sedación consciente controlada por ellos mismos. Un tercio recibió hipnosis y otra proporción igual recibió únicamente atención estructurada como maniobra, y se encontró que sumar la hipnosis contribuía a un alivio mucho mayor del dolor cuando se utilizó únicamente la sedación. Otro artículo que aparece en la clínica, la Experimental Hipnosis del año 2000, dice que el estatus de la hipnosis como una intervención clínica validada empíricamente. En este número, el doctor Montgomery y con sus colaboradores presentaron un análisis de 18 estudios de analgesia inducida hipnóticamente, con una mejoría del 75% en el alivio del dolor en todos los pacientes que la recibieron. Estos autores concluyeron que, basados en estos criterios, tenemos analgesia inducida hipnóticamente, tendría que ser considerada una alternativa de tratamiento muy bien fundamentada. Se ha demostrado que la hipnosis reduce también el dolor análogo, y los estudios en laboratorio sobre el mecanismo de reducción del dolor han proporcionado aplicaciones útiles en las poblaciones clínicas. Los estudios que muestran la actividad del sistema nervioso central durante el procedimiento hipnótico ofrecen información preliminar sobre los posibles mecanismos fisiológicos de la analgesia hipnótica. Esto salió en esta revista Psychology. Pero traigo a colación un estudio que se hizo en la Universidad de Columbia, que la hizo el doctor Rodolfo Ginás, y que mirábamos con pacientes bajo hipnosis en qué áreas específicas del cerebro funcionaba, pero paradójicamente lo que pareció fue que el cerebro se iluminó totalmente en la PET, dándonos a entender que el sistema opera
completamente unido. El cerebro no funciona por áreas, sino activa todas las partes al tiempo del cerebro. Y esto es bien interesante y bien bonito, porque estos eran los estudios de la National Library of Medicine de los Estados Unidos, se llama la famosa PubMed que todos consultamos, y a raíz de, después de 1947 hacia acá, la cantidad de estudios clínicos que han surgido es impresionante a través de la hipnosis en las diferentes áreas de la medicina. ¿Cómo funciona la hipnosis? Realmente no sabemos exactamente a ciencia cierta bien cómo funciona, pero desde una perspectiva clínica, el uso de la hipnosis para alterar la percepción del dolor es efectiva no solamente para las sensaciones del dolor, sino también para los factores cognitivos y emocionales que incluyen la atención, la actitud, el afecto y la atribución y la activación. Pues la terapia con hipnosis clínica, entonces, lo primero que hacemos es, como todo acto médico, comenzar con la anamnesis, le preguntamos al paciente. Es más importante para mí, por ejemplo, la parte pre a la terapia para conocer y hacer un buen rapport con la persona, para que esa confianza que uno genera en el paciente nos dé buenos resultados. Entonces miramos de dónde nació el dolor, la anamnesis, hacemos un examen físico si es necesario, y la idea es que bajo los... ¿Para qué hacemos la hipnosis? La hipnosis la hacemos es para que el paciente tenga recuerdos de los traumas emocionales vividos durante diferentes épocas de su vida. Cuando hacemos el cambio, porque es muy importante conocer muy bien la técnica para poder hacer un cambio en las percepciones, en las creencias de la persona para que den los resultados, al contrario no funciona. Siguiente. Entonces nos decía este famoso doctor Jean-Jacques Rousseau que el hombre que no conoce el dolor no conoce ni la ternura de la humanidad ni la dulzura de la conmiseración. Porque como médicos también tenemos que ser sensibles ante el dolor de las personas para poder tener muchos mejores resultados. Siguiente. Y también pues traigo a colación testimonios que han aparecido en diversos programas. Un médico en Colombia está hipnotizando a sus pacientes para, según él, curarlos de enfermedades crónicas. Vamos a ver. Un infierno. Eso vivió Amalfi Pérez por 15 años a causa de un dolor de ojos insoportable, hasta que, según ella, la medicina emocional la curó. Fui a cantidad de médicos, me decían que eran problemas inmunológicos, que tenía artritis, que tenía reumatismo, una cantidad de cosas. Y hágame exámenes, tome medicamentos de toda clase. Y hasta que una prima, no sé, trabajó con el doctor Juan Carlos y con el doctor fue que salí adelante. Francisco padecía de migraña. Asegura que en una sesión de pocos minutos sintió un alivio inexplicable. Estaba dormido pero despierto a la vez. Y al momento de terminar la sesión me sentí nuevo, regenerado, con más energías y sin dolor. El doctor Juan Carlos Chávez, especialista en medicina familiar, afirma que todas las enfermedades ocurren por problemas emocionales, los que se pueden sanar a través de la hipnosis. Por eso la llama con otro nombre. Por eso la llamo medicina emocional, porque es la emoción la que realmente hace que las conexiones cerebrales produzcan ciertos tipos de enfermedades. El doctor Chávez cuenta que ha sanado incluso hasta 6 pacientes de cáncer, además de múltiples casos de diabetes, fibromialgia y otros. Hasta el de esta mujer con artrosis de cadera que llegó con bastón y minutos después salió corriendo y saltando. Los brazos arriba. Excelente. Según este médico, esta nueva ciencia denominada psiconeuroinmunología está abriendo nuevas posibilidades de tratamientos para los pacientes y también abriendo nuevas investigaciones para la medicina. Desde Bogotá, Colombia, Carolina Flores Coy, Telemundo.